Capítulo 76 Crisol. El aire en el campo de tiro se volvió agrio de sudor y adrenalina, tan denso que podría haber sido smog por el número de criadas que Daniela había metido en la sala. Su dedo se movió nerviosamente, golpeando sus mallas mientras contaba a los sirvientes. La mitad de ellos se acurrucaban junto al sofá, apoyándose y gimiendo. La otra mitad levantaba muebles y los amontonaba lentamente junto a la puerta para atrincherar la habitación una vez que Daniela se fuera. Daniela contó la última cabeza y se quedó quieta, con la garganta apretada. 3. Les faltaban 3 criadas. Daniela esperaba quizá 1, porque Gabriela le contó que Tetiane había salido a buscar a los rezagados. La gran doncella se separó del resto poco después de que Daniela y sus hermanas acompañaran a Ítem para enfrentarse a su madre. Pero eso fue hace más de 30 minutos. Con una respiración temblorosa, Daniela se volvió hacia Gabriela. ¿Quién más falta? Sus ojos se posaron rápidamente en el mar de túnicas oscuras que revoloteaban nerviosas por la sala, los velos característicos ya levantados de la mayoría de sus rostros. ¿Dónde se ha ido Tetiane? Gabriela, una niña pequeña y delgada, miró a Daniela con los ojos muy abiertos. No estoy seguro de dónde, Lady Daniela, pero, hizo una pausa, girándose para escanear la multitud, revisando cada uno de los rostros pálidos reunidos. Irina un instante, y entrecerró los ojos al ver el grupo de criadas junto a la puerta, luchando por volcar una mesa. Olga. Por supuesto, Olga estaba entre ellos. Aún le costaba mantenerse erguida, que más huir del peligro. Era dudoso que alguien tuviera la presencia de ánimo para coger a Olga mientras el suelo temblaba y se formaban círculos de oración impulsivos en la cocina. Pero si alguien recordaba buscarla, haría falta más de una persona para cojearla hasta las mazmorras. Apenas habían pasado 2 semanas desde que Cassandre le rompió las costillas a Olga en ese arrebato de rabia tras el regreso de sus recuerdos. Gabriela, dijo Daniela, obligándose a dejar de vibrar en el sitio. Entre las solas manos, el collar de María en su muñeca tintineando una vez. Piensa muy bien, por favor, no hay tiempo que perder. ¿Dónde podría haber sido asignada hoy a Olga? ¿Qué ala? El pecho del sirviente subía y bajaba con respiraciones rápidas, los ojos se movían nerviosamente, el rostro fruncido. Entonces, exhaló hondo. Creo que debía barrer el ala occidental, mi señora. Daniela podía verlo. La huida y el pánico cuando el suelo tembló y comenzó el aullido. El caos mientras las doncellas capaces buscaban a toda prisa un lugar seguro, sin siquiera darse cuenta de que habían dejado atrás a la pobre y cojeando Olga. Quédate aquí, dijo Daniela, ya a medio camino de la salida. No dejes entrar a nadie excepto a mí, a mis hermanas o a Lady Dimitrescu. No esperó confirmación. Daniela se deslizó por la rendille de la puerta abierta, cerrándola tras de sí para que las criadas pudieran atrincherarse. Subió los escalones de 2 en 2, las zapatillas golpeando la piedra tan rápido que casi resbaló en las escaleras. Ella alzaría el vuelo como enjambre una vez fuera de las mazmorras, una vez que pudiera ver a 2 pies delante de ella sin estrellarse contra una pared. El ala occidental la reducía, pero no mucho. Podría ser el lado sur, junto al arsenal o el camerino de mamá. Podría ser el lado norte, junto a los aposentos de invitados en la primera planta, o el taller o la biblioteca en la segunda planta. Dani. La voz de Cassandre cortó la oscuridad, seguida por un rayo de luz que cegó momentáneamente a Daniela. Daniela se detuvo en seco, bloqueando la luz con las manos. Cass, gritó de vuelta, y el cono de luz se desvió, pero los halos oscuros le quemaron la visión unos momentos más. Cassandre cruzó el espacio en cuestión de segundos, las botas golpeando la piedra, enganchando una mano en el codo de Daniela. ¿Las criadas?, preguntó Cassandre, guardando su rifle, la linterna del raíl apuntando al techo y bañando el pasillo de la mazmorra en un resplandor pálido. Daniela negó con la cabeza, la boca aún más seca al oler el amargo azufre mezclado con el dulce y ácido sabor metálico de la sangre. Faltan 3. Olga, Irina y Tetiane. Tenemos que llegar al ala oeste. Otro golpe de bota se detuvo, y el cabello rubio de Vela se enganchó con las mangas del jersey beige remangadas, salpicaduras de casi negra sangre en su figura. Su bolsa de cuero marrón se balanceaba por el freno repentino, colgando de una correa sobre su hombro. Vela jadeaba, agitando el cuchillo en la mano una vez para dejar que una raya de sangre cayera al suelo. «Ala oeste», repitió. «No hay tiempo», Daniela espetó, saltando sobre sus zapatillas. «Vamos». Daniela se adelantó en un sprint completo, liderando la carga. Vela y Cassandre la siguieron, persiguiéndola por los pasillos que cada vez olían más a moho y podredumbre,
lo que solo podía significar que sus hermanas habían hecho lo que su madre le pedía, exterminar a los Moroaice para evitar un levantamiento macabro entero. Entraron en la mazmorra principal, aterrizando frente al dormitorio de Bella, y luego subieron las escaleras. Inmediatamente el perfil olfativo cambió, Moe, aún más fuerte ahora, acompañado por carne fétida y pelaje mojado, como una curtiduría abandonada en pleno verano. Sus hermanas debieron olerlo también, porque se tensaron en cuanto irrumpieron en la cocina. Cassandre sostenía el rifle en posición de preparación, adelantándose a Daniela, una mano yendo al arnés beige sobre su sudadera oscura, revisando su equipo. Bella se quedó detrás de Daniela, con los ojos escudriñando, el cuchillo ensangrentado en su mano girando solo una vez, más un gesto inquieto que un floreo. «Maldita sea», murmuró Daniela entre dientes. Aquí arriba, todos los sentidos eran peores. El chirrido de sus zapatillas y el roce de las botas de sus hermanas se mezclaban con el lejano roce de garras o el crujido de la nieve. La sangre en el aire, el hedor a piel licantropa y sudor lo eclipsaban todo. Tenían que acercarse si querían olfatear o oír donde se escondían Tetiane y las criadas. Cruzaron al comedor, y Cassandre se detuvo, haciendo que Daniela chocara con la espalda de su hermana. Todo el cuerpo de Cassandre se tensó, los hombros se elevaron, luego el oído de Daniela se puso al día. Corazones que latían rápidamente, nieve bajo los pies, bruñidos. Cassandre jadeó, se giró hacia las ventanas y gritó: «Va al pasillo, ahora». La ventana explotó hacia adentro, una erupción de cristales rotos, aire frío y una masa enorme de pelaje negro y dientes amarillos. El licántropo cayó con fuerza al suelo, agachado, listo para lanzarse desde apenas 1 metro de distancia. Sus piernas musculosas se enroscaron, los dedos con garras flexionándose, el oído de Daniela se quedó en blanco cuando el arma de Cassandre iluminó el comedor, el áspero pop 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 de los disparos rebotando en todas las superficies y llegando a sus sensibles oídos. Incluso Bella se apartó al lado de Cassandre, la única que llevaba tapones para los oídos. Daniela solo se dio cuenta ahora, cuando su mano encontró la espalda de Daniela, animándola a salir por la puerta y entrar en el pasillo. Lejos del aire helado que ya había pasado de piel de punta a un entumecimiento doloroso, Daniela y Bella salieron al pasillo. Sintió más que oyó el rifle de Cassandre seguir respondiendo a los licántropos, cada pequeña explosión de disparos vibrando en el pecho de Daniela. Luego otro retumbo, la puerta del comedor se abrió de golpe cuando Cassandre entró corriendo. El rostro de Daniela se frunció, aislando los olores: Cassandre, pólvora y vainilla; Bella, bayas y sangre de Moroaic. No había Tetiane ni el aroma del talco de bebé de Rose pegado a su uniforme. Entonces no en la planta baja. Escaleras. Cassandre espetó cuando se demoraron demasiado. Ese habría sido el momento en que Daniela se enroce para lanzarse al aire, pero el entumecimiento de su piel la hizo detenerse. En cambio, corrió, saltando un pliegue en la alfombra y colgándose alrededor de la barandilla. Otro cristal rompiéndose y un aullido desde la segunda planta resonó hacia abajo. Una lluvia de fragmentos de navajas cayó en el pasillo mientras 2 licántropos más se lanzaban por las ventanas del segundo piso. Su oído era una causa perdida. Daniela ni siquiera hizo una mueca cuando el chasquido apagado del rifle de Cassandre salpicó las paredes y salpicó el suelo pulido. Más angustioso era el frío. Ya estaba en sus articulaciones, añadiendo un crujido extra, un dolor extra con cada escalón que subía Daniela. Ya ni siquiera tocaba la barandilla, no cuando sentía pequeñas agujas de hielo formando una colonia de miseria bajo su piel. No hay tiempo para parar. Norte o sur, la armería o la biblioteca. Si fuera una sirvienta asustada, ¿a dónde iría? El ala de Cassandre era en su mayoría un callejón sin salida. Daniela está conectada con el ala este por el mirador de la sala de ópera. Si Daniela estuviera huyendo por su vida, elegiría la biblioteca y se amontonaría detrás de una estantería. Si oía a los licántropos abriéndose paso por la planta baja, entonces subiría. Tetiane, siendo Tetiane, sabría cómo subir hasta el desván. La puerta oculta del atelier estaba cerrada con llave, pero su gran doncelle era la única que no era Dimitrescu que conocía la placa de presión. Vale la pena intentarlo. Si no, buscarían desde el desván bajando. Daniela se desvió hacia un lado, empujando las puertas dobles e ignorando cómo el aire frío le bajaba por la garganta. Se detuvo, apoyándose en la imponente estatua de mármol en el Salón de la Alegría. Giró la cabeza. Puerta de la biblioteca, cerrada, pero ya podía oír más cristales rompiéndose más allá. Puerta del atelier apenas entreabierta. Se lanzó a por él,
abriendo de golpe la puerta del atelier e ignorando cada fibra de su ser que le decía que fuera a comprobar si su biblioteca estaba bien, si los libros estaban como los había dejado, si las estanterías no habían sido tocadas, si ninguno de los candelabros estaba torcido. Daniela contuvo la respiración al ver la caja en la esquina. Sus tubos de pintura acrílica, desalineados por unos 30 centímetros, ya no estaban perfectamente pegados al panel secreto y a la junta invisible del papel pintado junto al retrato de tamaño habitación que había pintado de madre. Por un instante, las donceles, los licántropos, la amenaza inminente de muerte se desvanecieron tras el picor en su cuero cabelludo. Su caja no está alineado, no es de color, no está bien. Levantó la mano, apartando los pensamientos de forma errática, la picada plateada en su muñeca girando y enderezando sus prioridades. La caja estaba torcida apenas 15 centímetros. Eso significaba que las donceles habían pasado por aquí. Daniela se lanzó sobre el panel. Sus dedos se engancharon en la pequeña placa de presión para liberar la cerradura. Se abrió, revelando el pasadizo de ladrillo, espeso de telarañas y amargo con vigas de madera húmedas. Se quedó suspendida un segundo, con la mirada fija en el polvo removido del suelo, el inconfundible patrón de los pisos de las criadas. Daniela parpadeó varias veces, recordándose a sí misma que no debía contar las crestes en los patrones de las suelas, ni la diferencia de tallas, y simplemente moverse. Corrió por el estrecho pasillo, maldiciendo cómo su oído se recuperaba a tiempo solo para ver más cristales fracturándose en el taller, más cuerpos pesados sobre alfombra y madera, y más disparos resonando en la habitación. Daniela cruzó el oscuro pasadizo, saltando a los peldaños mohosos de la escalera. Sus hermanas podían ralentizar a los licántropos. Tenía que encontrar a las criadas. Habían perdido y matado suficiente ayuda para durar una eternidad. No permitiría a otro. Irónicamente, el aire estaba más cálido aquí arriba en el desván, menos corrientes de aire por agujeros del tamaño de licántropos en las ventanas. Miró hacia la oscuridad, separando las formas de las sombras, cajas viejas, mantas de polvo sobre los muebles, algún maniquí ocasional. Daniela dio un paso adelante, apretando los dientes, maldiciendo sus oídos zumbantes y el hedor abrumador de licántropo sucio desde un piso inferior. Si se oye en la oscuridad, Tetiane, más fuerte, Olga, Irina. Un pequeño chillido forzado respondió desde la esquina, detrás de una torre de troncos polvorientos. Quizá un ratón, quizá una criada. Daniela se giró, parpadeando ante el pequeño laberinto o quizá fortaleza de cajas. Lo intentó de nuevo. Tetiane, solo soy yo. Lady Daniela, susurró la voz inconfundiblemente Tetiane, en voz baja. Por favor, apenas, por poco. Daniela se abstuvo de preguntar cómo podían permitirse estar en silencio cuando el castillo estaba bajo ataque, pero se mordió la lengua. Monstruos pisando. Bella y Cassandra arriesgaron sus vidas para enfrentarse a ellos en el salón y el taller. Daniela tragó saliva y evitó que sus zapatillas hicieran ruido, aunque su pulso retumbaba en sus oídos quejumbrosos, y la pelea abajo era lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Se deslizó de puntillas entre las pilas de baúles, agachándose bajo una viga que se hundía lo suficiente como para rozar su moño. Asomándose por encima de la caja más alta, los encontró. 3 formas, acurrucados juntos en el suelo, pegados a la pared inclinada y escondidos en la sombra más oscura posible. Tetiane estaba más cerca, agachada sobre una rodilla, con los brazos abiertos para proteger a los otros 2. Irina era la más pequeña de las 3, compacta en el espacio tan reducido, pero tenía el brazo de Olga sobre su hombro, lista para levantar a la mujer más alta y discapacitada en cualquier momento. El rostro descubierto de Tetiane era tan pálido que sobresalía contra la oscura pared detrás de ella, su ojo ciego aún más lechoso. El sudor empapaba su cabello rojo oscuro, pegándolo al cuero cabelludo y encrespando el resto de su habitual moño ordenado. Lady Daniela, susurró de nuevo. ¿Es seguro? Ningún lugar salvo en las mazmorras es seguro, respondió Daniela, con la voz más cortante en su urgencia, más alta debido a su audición deteriorada. Bella y Cassandra están despejando el camino. Ven, rápido. Un instante de vacilación de los sirvientes, y Daniela apretó sus labios. No hace falta que grites. No hacía falta molestar a la gente ya acosada. Se conformó con agitar la mano una vez para señalar lo mucho que el tiempo era esencial. Tetiane se movió primero, luego Irina. Cada uno tomó uno de los brazos de Olga, levantándola con cuidado. Daniela les guió los primeros pasos fuera de su rincón y hacia el desván propiamente dicho,
evitando de nuevo la molesta viga baja. Doblaron la esquina juntas, las orejas de Daniela tensándose sobre el zumbido agudo y constante. Disparos continuos desde el piso de abajo, licántropos aullando y carne desgarrando, arañazos, clavos en piedra, jadeos animales, pelaje mojado, casi, la madera crujió, polvo suelto flotaba desde las vigas. Un brazo peludo explotó a través del techo bajo, salpicando astillas mientras las garras rozaban a 1 centímetro de la cabeza de Daniela. Ella chilló, retrocedió tambaleándose, golpeando el brazo y fallando cuando el frío entró en la habitación. «Ve», gritó Daniela, «haz que Olga baje por la escalera». No necesitaban que se lo dijeran 2 veces. Irina fue la primera, guiando a Olga con gestos rápidos antes de agarrar la escalera, con la intención de apoyar su descenso. El brazo del licántropo se retiró, enviando otra lluvia de astillas de madera al suelo. Sus ramas golpeaban el tejado, y Daniela siguió su camino por el lado opuesto del desván, y entonces el cristal se rompió de la ventana al fondo del desván. De un hilo, el aire frío se convirtió en una cascada. El liántropo irrumpió, cabalgando el viento matutino. Gruñó, arrasando el desván a 4 patas, echando cajas al hombro y derribando cajas antiguas, acortando la distancia en cuestión de segundos. Una mirada atrás era todo el tiempo que Daniela tenía que hacer. Olga, aún intentando subirse a la escalera, la fractura en sus costillas haciendo que cada peldaño fuera insoportable. Tetiane, esperando, se colocó entre Daniela y la escalera. El licántropo saltó sobre una pila suelta de cajas, haciéndola caer al suelo. Cuando aterrizó, Daniela solo tuvo una fracción de segundo para darse cuenta de que cambiaba su peso hacia un lado, para esquivarla y lanzarse directamente hacia Tetiane. El cuerpo de Daniela se movió antes de que su mente pudiera seguirle el ritmo. Entró, brazos en alto, demasiado tarde para hacer otra cosa que ser una barrera entre sus donceles y la muerte segura. La colisión sacudió todas las celdas. Frío e impacto, luego pelaje y garras. Ni siquiera logró agarrar el pelo áspero y apestoso del licántropo antes de que su espalda golpeara las tablas irregulares del suelo, el monstruo rodando sobre ella y sujetándola. Los colmillos se cerraron junto a su oreja con un chasquido contundente, fallando por 1 centímetro en su rostro entre todos sus movimientos. Entonces fue un reflejo cambiar que intentó, desesperada por dispersarse entre insectos, alejarse 2 metros, para intentar derrumbarle el cráneo. Pero el frío en el desván cortaba profundo, y sentía cada mosquita temblando. El licántropo se echó hacia atrás, las garras brillando en el pálido haz de sol que atravesaba el techo. Daniela recogió los brazos, y sus uñas deslizaron hacia abajo, rasgando sus mangas, clavándose en la carne de su antebrazo, y el segundo golpe abrió un rasgado justo sobre su camisa, arrancando carne de su estómago blando. El dolor era 1.000.000 de pequeños carámbanos clavados en cada terminación nerviosa, tan grande y tan terrible que sintió que su cuerpo vacilaba, su visión tambaleándose hasta que vio doble. La cabeza del doble licántropo se giró hacia atrás cuando un ladrillo le golpeó la frente. Se tambaleó, lo suficientemente aturdida como para no intentar despedazar a Daniela. Sacudió su cabeza peluda, mostró los dientes en dirección a Tetiane, luego recibió un candelabro de latón en la nariz, lanzado con tanta violencia que Daniela se preguntó brevemente si las criadas habrían estado practicando lanzar armas improvisadas. Daniela parpadeó para enfocar al licántropo y atacó. Solo un puñetazo, solo una fracción de lo que debería poder dar porque, joder, todo dolía. Sus nudillos chocaron con la mandíbula sobredimensionada de la bestia, girando su cabeza hacia un lado, su mano ya escociéndole por el impacto. Le dio justo el movimiento suficiente para mover las quederes, un puente, así lo llamaban Cassandra y Iten, y el licántropo se cayó. Daniela se apresuró, sin molestarse siquiera en mirar su brazo o su estómago. Sabía por vela que ella y sus hermanas no sangraban en el frío. Las moscas simplemente hibernaron y luego perecieron. El licántropo se retorcía en el suelo, el pecho subiendo y bajando mientras se apoyaba en un codo. Daniela lo atrapó con otro puño que le golpeó la nariz, cayendo sobre la criatura mientras el impulso la impulsaba hacia adelante. El impacto lo sacudió lo suficiente para que Daniela pudiera estabilizarse, sujetando la garganta del licántropo con la mano izquierda, el pelaje cálido y erizado. Resistió con tanta fuerza que su cabeza se levantó del suelo una vez, los brazos balanceándose para arañarla de nuevo. Daniela apretó la mano, apretó como si fuera cualquiera de las personas frágiles que habían perseguido durante décadas. El cartílago y la tráquea se dieron con un chasquido.
Sus pulmones vaciaban su aliento fétido en la cara, los brazos aún luchando hasta que se rendía a las artimañas de vela que la mantenían despierta algunas noches. Le clavó las uñas en la garganta y luego las rasgó. La sangre, caliente, espesa y apestosa, brotaba por su mano y subía por su brazo mientras sostenía la tráquea rota del licántropo. Las convulsiones de la licántropa se ralentizaron, sus garras buscaban su rostro antes de estremecerse una última vez y luego se volvió flácida. Daniela dejó caer el cartílago resbaladizo al suelo. Casi se desploma de espaldas para unirse al licántropo, pero no pudo. No cuando el desván se enfriaba cada vez más, y el dolor punzante y ardiente en su brazo, en el estómago, le recordaba que era ridículamente mortal en esas condiciones. Lady Daniela. La voz de Tetiane tembló, respirando superficialmente, tan superficial como la suya. Daniela giró la cabeza hacia Tetiane, que tenía una mano tapándose la boca. La otra estaba extendida, señalando con un dedo tembloroso. ¡Mierda! Daniela siguió el rastro de su dedo hasta la ventana rota, oscurecida por un enorme marco cubierto de nieve y pelaje desaliñado, rostro retorcido y largo, ojos pálidos, dientes como una fila de cuchillos horribles. Iten movió la mandíbula, frotando las líneas rojas de presión que la máscara de gas había presionado en su mandíbula. Inhaló el aire mordaz y deliciosamente libre de esporas en sus pulmones. Un estornudo y luego otro más al contraagente aerosolizado que flotaba en el aire tras el equipo Bravo. Ya se estaban separando, Emily en punta con una mano en la nuca de Donna, Diane colgado sobre los hombros de Charlie, rolando al fondo. En movimiento, dijo Chris, con el rifle en el hombro, su cuerpo ya impulsándose hacia adelante a través de la puerta que habían volado antes. John le dio a Iten un solo golpecito en el hombro para enviarlo hacia adelante, mientras Iten se hacía el inventario, cargadores, granadas, petaca en la cadera, daga en la vaina, pistola en la funda. Las botas de Iten, Diane, agarraban la nieve y el barro mientras permanecía cerca, los ojos escaneando, las líneas de visión mucho más amplias sin la máscara ni los confines húmedos del sótano de Donna. Era una pena que las botas se fueran a empapar. Todo el maldito pueblo se inundó. Cuando Heisenberg maldijo que Miranda hubiera volado la presa, Iten ni siquiera sabía que existía una presa así, no le preparó para las secuelas. Los efectos secundarios muy tangibles y muy comprometedores a nivel operativo. El camino directo hacia el oeste, que Chris había querido tomar, rugía con un cauce de agua que se desbordaba de un arroyo sobrevolado. Llevaba madera a la deriva, cuerpos de licántropos desgarrados, algunos ya medio amorfos, con el pelaje derretiendo y manchando la corriente y alguna que otra bicicleta por lo que antes era un camino de tierra transitable. Ventanas altas, toldos y chimeneas eran todo lo que sobresalía de las casas mientras sus puertas se abrían de golpe y las ventanas se agrietaban por la marea furiosa y cambiada. Iten observó cómo Chris giraba la cabeza hacia el este, por el pueblo propiamente dicho. Aquí, el agua de la inundación se propagó con menos intensidad. Algunos bolsillos seguían siendo, otras calles latían con una corriente constante. Un puñado, quizás en terreno más alto, eran moderados, con vallas inclinadas y muros derrumbados salpicando el remolino perezoso de lodo marrón y escombros. Chris, imperturbable ante el desastre que se desarrollaba ante ellos, lideró el camino a toda velocidad, las botas aterrizando en un porche en ruinas antes de chapotear en agua hasta los tobillos. Inspeccionó cada callejón y calle lateral en busca de una ruta transitable. Cuanto más se adentraban en el pueblo, y la inundación, que ahora empapaba y congelaba los calcetines de Iten, más ruidoso era el caos que lo rodeaba. Los aullidos, antes distantes, estaban más cerca ahora, a calles de distancia. Los zumbidos mecánicos, el desgarro de carne y el chasquido de huesos y el alarmante y fuerte disparo automático no podían estar a más de 100 pasos ya. Por aquí, ladró Chris, y Iten aceleró, salpicando tras él por un parque infantil sumergido. Su bota se enganchó en el extremo hundido de un balancín, y Iten casi se caga, apoyándose en el marco de un columpio. El extremo opuesto del balancín se levantó, evitando por poco romper la rótula de John. Agarró a Iten del codo, empujándole hacia adelante y alejándolo de los obstáculos de tropezo. Un silbido agudo cortó el chapoteo de sus botas en el agua helada. Chris giró la cabeza de golpe y se pegó al lado maltrecho de una casa vieja. Se agachó y gritó para abajo. Iten se agachó antes de poder procesarlo, embistiéndose la espalda contra la pared de madera, lo suficientemente bajo como para empaparse hasta la cintura en el agua helada. Instintivamente, palmeó el frasco en su cinturón, aún intacto.
El silbido creció hasta que culminó en 3, 4 flechas clavándose en la pared o salpicando el agua. ¡Malditas flechas! ¿Pero qué coño? Ítem espetó. No me lo puedo creer. ¿Tienen arqueros? Lobo. Fuego de supresión. Chris rugió mientras varias puntas de flecha metálicas más astillaban la madera. Disparando a las 12, John llamó, hundiéndose en el agua y colocando su bípode en el capó de un lado ladeado y oxidado. La protección auditiva de Ítem se quedó en blanco ante la furia de los disparos que estalló. Hizo una mueca y se apartó de la pared lo suficiente para mirar. Observó los trazadores y ahí, Esati, una de las casas más grandes. Un puñado de siluetas, brutales y de piel gris, empuñando arcos toscos. Se agacharon tras el vértice del techo para cubrirse mientras las balas de John destrozaban tejas y astillaban madera. De vez en cuando, uno o dos asomaban la cabeza, intentaban apuntar, solo para que la carne se desprendiera de los proyectiles de alta potencia a velocidad terminal. Chris clavó el codo en el bíceps de Ítem, sus manos hablando sobre las ráfagas de disparos de John. Ítem observó las manos enguantadas de Chris, mirando el edificio mientras señalaba el plan sin gastar aire. Cuando el movimiento terminó con un corte brusco, el cerebro de Ítem se quedó solo un segundo atrás. Cubre a Chris. Movimiento saltarín hacia la derecha junto al pozo, luego hacia la valla de piedra deteriorada en la base de la casa. Asaltar y tomar la posición elevada. Teniendo en cuenta que la gran casa no parecía quedarse sin licántropos y que la altura siempre era un plus para hacer inventario del campo, no había muchas mejores opciones. Ítem levantó el pulgar y esperó a que Chris hiciera la cuenta atrás. De 3, 2, 1 y se fue Chris. Ítem alineó el punto rojo del AK con la cumbrera en la parte superior del tejado. El fuego de John no cesaba, azotaba la línea del tejado. Cada vez que uno de los licántropos aprovechaba la oportunidad, tanto él como Ítem realineaban sus barriles y disparaban algunos disparos, haciendo caer un cuerpo o más tejas del tejado. Chris se refugió en el pozo, el agua hasta las rodillas mientras asomaba la cabeza y mantenía el ángulo. Ítem tomó eso como señal, saliendo de la cobertura y levantando las piernas más con cada zancada mientras el agua se profundizaba. En cuanto cruzó hacia el pozo, agarró el hombro de Chris y apuntó al tejado, solo para girar hacia la forma de la puerta inundada de la planta baja. El dedo de Ítem tocó la combinación láser y linterna en sus raíles, iluminando el enorme barcolac de extremidades largas, el láser rojo centrado en su pecho. Ítem apretó el gatillo sin pensarlo 2 veces. El chasquido de los disparos y el resplandor de sus trazadores llamaron la atención de Chris mientras corría. Chris tampoco dudó, lanzando puntos con su AK mientras atravesaba el agua hasta las rodillas hacia la valla. La bestia bramió, retrocediendo ante la lluvia de balas que golpeaban su piel casi ensordecedora por el silencio. ¿Silencio? Cargando. John gritó desde el otro lado del patio. Joder. El barcolac se lanzó por la puerta, sus ramas enganchándose en el marco, rompiendo madera y enviando un trozo de mampostería vieja a desmoronarse en el agua de la inundación. Chocó contra el porche, enviando una pequeña ola de agua pulsando. Se enroscó, las piernas se tensaron, y Ítem se tambaleó hacia un lado cuando se elevó. Ítem se estrelló contra el lodo de barro y agua, la tierra fría y amarga aferrándose a su lengua mientras se empapaba hasta el pecho. Detrás de él, el cuerpo estrellado del barcolac borró todo el pozo de la existencia, piedra y madera explotando bajo su masa. Ítem avanzó torpemente, su mano manteniendo instintivamente el AK sobre el agua, la cabeza baja mientras los disparos de Chris pasaban por encima, destrozando el barcolac. Se enderezó justo a tiempo para que un dolor punzante iluminara su espalda, y el crujido de su plato de cerámica resonó por el cuadrado. El impacto le dejó sin aliento y se desplomó hacia adelante, apenas logrando agarrarse el antebrazo en la valla de piedra. Chris, sin ceremonia alguna, le agarró por la parte trasera del chaleco, arrastrándole por encima de la valla justo cuando la ametralladora de John cobraba vida. Ítem se agitó como una mosca doméstica convulsionando durante un segundo, las piernas chapoteando en el agua, los brazos luchando para no hundirse del todo en el barro. Se giró justo a tiempo para presenciar la lluvia de 7,62 pulverizando el barcolac en una fuente de tejido pulposo. El enorme cuerpo de la bestia se inclinó hacia un lado, intentando sujetarse con un brazo largo, solo para que una bala le convirtiera el codo en metralla. Cruzó la mirada con Ítem mientras el rugido en su garganta se transformaba en un gemido húmedo y burbujeante. Por un instante, Ítem pudo ver el horror en sus pupilas oscurecidas, como si los restos del hombre vivo que una vez fue, no pudieran procesar convertirse en un charco rojo que flotara en el agua de la inundación.
Luego se desplomó, enviando una pequeña y espantosa ola que se propagó en todas direcciones, lambiendo la orilla del porche. Ethan aspiró un suspiro tembloroso y manchado de barro, parpadeando para quitarse el agua de los ojos, solo para que Chris le pusiera una granada de fragmentación en la mano. Su mano dibujó un arco hacia el techo mientras las balas de John seguían astillando las tejas. Una ráfaga de balas hizo que otro licántropo cayera y se rompiera el cuello contra una rama de árbol al caer. Tiró del pin, el entrenamiento activándose, el otro brazo extendiéndose, midiendo distancia, ángulo y luego lo lanzó casi en perfecta sincronía con Chris. Ethan ladró, granada. Chris le tiró de nuevo por la valla, empapándolos a ambos hasta la cintura otra vez. Unos cuantos conteos, y entonces explotaron las granadas, la onda expansiva agitando el interior de Ethan, la metralla desgarraba la carne por encima y se clavaba en madera y piedra. Luego, Chris apretó deliberadamente el hombro de Ethan mientras se apartaba de la pared, apuntando a la línea del tejado. «Vamos». Ethan casi respondió con un chillido preguntando cómo se esperaba que subiera allí, pero los incontables ejercicios habían condicionado a Ethan para ir primero y luego preguntar. El tejado estaba más bajo sobre el porche, así que lo hizo. Su bota salió libre del agua acolchada, y Ethan se apoyó en el muro bajo, con acá colgado. Saltó, con los antebrazos apoyados en la madera inclinada, la nieve mordiendo las mangas de su chaqueta. Ethan atrapó un trozo de madera expuesto con los dedos enguantados, justo lo suficiente para agarrarlo. Dejó que las piernas se balancearan hacia adelante una vez, luego hacia atrás, apoyando el core y levantando un pie. El talón de su bota se enganchó en la canaleta cubierta de nieve para agarrarse, y finalmente trepó a la pendiente, medio desplomado. Cuando la primera silueta alzó la cima, eclipsando su vista del cielo gris, ni siquiera pensó, ni esperó a que Chris alcanzara el objetivo, probablemente el ángulo ni siquiera lo permitía. Ethan sacó el 1911 de su funda, rodando de lado mientras disparaba 3 tiros. El licántropo retrocedió por el impacto del punto 45, la sangre salpicó de las heridas de salida, pero seguía en pie, dejando caer su arco improvisado para rugir. Cuando Ethan apretó el Getilo de nuevo, nada. Una mirada, un destello de latón atascando el corredero. Dios, le debía a Emily hasta el día de su muerte por todas las clases de lucha. Ethan clavó los talones en el techo, lanzándose de quederes a unos centímetros en el aire, las botas enredándose en la pierna del licántropo, aprovechando la articulación. Se tambaleó una vez, luego cuando Ethan tiró, poniendo todo su cuerpo en el movimiento, cayó, las costillas golpeando las tejas del tejado, pero no por el borde. Ethan expulsó el cargador del 1911 en la palma de la mano, movió la corredera para liberar la carcasa y luego volvió a colocar el cargador de golpe. Otro estanta, apunta, fuego. La cabeza del licántropo se echó hacia atrás y sus piernas entrelazadas quedaron flojas contra las de Ethan. Se liberó, mirando la cima del tejado, se incorporó en cuclillas, agarrando su hacha y temblando con el viento que azotaba su ropa empapada. Ethan no esperó a que Chris diera el salto. Asomó la cabeza por encima de la creste, atrapando al resto de los licántropos en un flanco del libro de texto mientras se agachaban bajo los estallidos esporádicos de John. Ethan encontró objetivo tras objetivo, disparando con el láser, rápidos pop 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 pops al centro de uno antes de pasar al siguiente. Con cada cuerpo que caía, Ethan impulsaba el impulso hacia adelante. Sus botas se agarrarían, resbalarían en la nieve compactada y luego se clavarían de nuevo en las baldouces de arcilla resbaladiza mientras recuperaba el equilibrio, siendo la única víctima un disparo fallido, y no su cráneo fracturado, si aún llevaba sus malditos moccasins. El último licántropo se desplomó, directo a un agujero en el tejado, y la mano libre de Ethan fue a palmear el frasco aún bien despejado. Ladró Ethan, encendiendo la linterna y apuntando para ver el agujero dentado. No hubo respuesta inmediata de Chris ni de John, pero los disparos persistieron. Apartando la mirada del enorme agujero en el tejado, Ethan asomó la cabeza por encima del punto más alto del tejado para encontrar a John envuelto en una pelea propia, flanqueado por los licántropos. El PKM yacía abandonado sobre el capó del sedán, y en su lugar, John llevaba al hombro un MP5 probablemente plegado en su mochila antes y en la otra mano tenía un licántropo por el cuello. Las balas de Chris chisporrotearon en el aire, derribando 2 licáncaros más que salpicaron el agua de la inundación. Ethan alineó la mira, pero no se lanzó. No a esa distancia, no cuando se arriesgaba a golpear a John. John,
que nunca se separaba mucho tiempo de su ametralladora, dejó que el MP5 disparara otra ráfaga al último licántropo que se acercaba. El licántropo restante chasqueó las mandíbulas, las garras esforzándose por su cara ensangrentada, casco y Orickeler torcidos. Se dio cuenta Ethan, pero no pudo acertar limpio. De repente, John giró, cambiando su agarre del cuello al antebrazo peludo, su otra mano, MP5 incluido, deslizándose bajo el brazo del licántropo. Un giro y un tirón, y John lanzó el licántropo por encima del hombro y al agua de la inundación. Con apretar el Getilo, el agua turbia se volvió más roja. Luego, silencio. ¿Estás bien, Johnny? Chris gritó desde el patio. John se pasó una mano por el lateral de la cabeza. Desde allí, Ethan pudo ver cómo su guante brillaba con sangre. Nunca mejor, gruñó John de vuelta. No hubo ninguna ceremonia desde ahí, ya que siguió el golpeteo mojado de los guantes sobre la teja y Chris empezó a subir al tejado. Cayendo por abajo, John recuperó su ametralladora y abandonó la posición de disparo. Mientras tanto, Ethan volvió a centrar su atención en el agujero. El cono de luz se refractaba contra la neblina de polvo y humo de pistola mientras Ethan miraba dentro de la casa. Proyectaba largas sombras difusas, distorsionadas en los bordes por las vigas arruinadas y las boldoúces astilladas. Por dentro, era en gran parte anodino, muebles volcados, un montón de flechas de repuesto y algunos cuerpos que habían caído del tejado. Ethan entrecerró los ojos a través de la pinambre, manteniendo la luz quieta mientras luchaba por penetrar profundo, y fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Una entrada de túnel, un agujero en el suelo que había sobrevivido a la inundación, y a menos que hubiera inhalado algunas esporas antes, Ethan apenas podía distinguir gruñidos desde dentro. ¿Estado?, preguntó Chris con un gruñido al llegar finalmente al lado de Ethan, siguiendo su mirada. Túnel, murmuró Ethan, pulsando su luz dentro de la casa una vez. Chris encendió su propia linterna montada en el raíl, aumentando la iluminación del agujero irregular. Atravesó directamente el suelo de madera y los cimientos, hasta la tierra. La oscuridad respiraba una podredumbre húmeda y la mordedura característica del moho. Dime que no vamos a entrar ahí, gruñó Ethan, mirando a John en busca de refuerzos, solo para retroceder ante el daño de cerca. John se había quitado el casco y la protección auditiva, con las manos perfectamente firmes mientras preparaba un vendaje para el trozo de carne que le habían mordido o arañado la parte superior de la oreja. Jesucristo, tío, ¿estás bien? Solo el suave jadeo y la tensión en su mandíbula con barba adelantaba la incomodidad. Daño superficial, gruñó. Presionando el vendaje sobre su oreja con una mano, arrancó la cinta médica con los dientes. Ethan, para ser útil, tomó la cinta rota de la mano de John antes de que el hombre pudiera protestar y empezó a sujetársela sobre la oreja. Dajama. John suspiró, se resignó a la atención médica y murmuró, gracias, chaval. Un ritmo. Va a ser difícil ocultar esto a mi esposa. Sin apartar la vista del túnel de abajo, Chris murmuró, dile a Candace que la factura médica corre por la casa. ¡Qué suerte la mía! John dio un último toque al vendaje del campo antes de acercarse a Chris, observando el tejado derrumbado. Mirando hacia abajo, encendió una luz química y la dejó caer. El resplandor verde descendió al abismo, más profundo de lo que Ethan esperaba, rebotando antes de desaparecer de la vista. John miró a Chris, con una ceja levantada, y negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Sir Lalo, dijo Chris con un gesto brusco de la barbilla. John miró a Ethan, luego se inclinó y le agarró la espalda. El chaleco dio un latido de resistencia, y Ethan se inclinó por la fuerza. Un chasquido audible, luego John levantó la mano para mostrar la flecha que aparentemente había roto la placa de Ethan antes. Cristo, murmuró Ethan, cogiendo la punta de la flecha de la palma de John. Será mejor que te apoyes en esa chimenea, dijo John, golpeando la placa delantera de Ethan con el dorso de los nudillos. Una granada, de alto explosivo, salió del cinturón de John, y Ethan entendió el mensaje. Extendió un brazo, equilibrándose mientras cruzaba la pendiente del tejado para agarrarse a la chimenea, acompañado por Chris. John se situó sobre el agujero, tirando del pasador de su granada y lanzándola por el borde sin más cuidado que desechar una cáscara de plátano. Él fuera. La detonación fue un calor apagado y un estruendo amortiguado, con polvo levantándose en el aire. El techo tembló, las tejas vibrando mientras la onda expansiva recorría los órganos de Ethan y entraba en sus dientes apretados. Cuando el edificio se estabilizó, John volvió a mirar dentro del agujero. Sin decir palabra, encendió otra luz química y la dejó caer en la casa. Despejado.
Chris soltó un largo suspiro, agachándose con la espalda apoyada en la chimenea. Él miró hacia afuera, en dirección opuesta a donde se habían acercado. Ethan se apoyó en el frío ladrillo, respirando con dificultad a pesar del temblor en sus piernas heladas, y luego siguió la mirada de Chris hacia el pueblo. Un constante chorro de agua azotaba las zonas bajas del pueblo, arrancando puertas de las bisagras, arrastrando cuerpos y restos río abajo. Los cadáveres se fundían en masas oscuras y amorfas, desmoronándose con la corriente. Las carreteras transitables eran otra historia completamente distinta. Los patios embebidos de barro y agua, los callejones hasta los tobillos, salpicaban y temblaban bajo el avance rabioso de licántropos y elefantes, acompañados de algún que otro licántropo gigante, contrapartes más pequeñas de Uria. En el aire, un pequeño puñado de siluetas humanoides, con alas carnosas y de murciélago, transportando licántropos en patrones erráticos glosanse. La procesión mecánica fue lo que realmente sacó el aire del cuerpo de Ethan. El soldaten, piel pálida, cascos voluminosos sobre los ojos, taladros giratorios soldados en los brazos, marcharon por la nieve y el barro, una auténtica falange de cyborgs asesinos. Una tropa marchó directamente contra una manada de licántropos que se acercaba. Los taladros giratorios se encontraron con la carne y partieron las cajas torácicas. Destellos de luz lejana siguieron al estallido retardado de los disparos, y la mente de Ethan se quedó en blanco ante el Soldat con una maldita MG-42 fusionada a su brazo, arrasando un Barcolac, sin bajar el Getilo hasta que su cabeza explotó en una lluvia de sangre. Heisenberg no se tomaba el pelo. Ethan casi se sintió aliviado de estar de su lado, hasta que un licántropo logró derribar a un Soldat, clavándole una mano con garras en el pecho, y entonces todo el patio se quedó blanco con una explosión que vaporizó ambas facciones, dejando solo marcas de quemaduras en la madera y la piedra. «¿Pero qué coño?», murmuró Ethan. No podía saber si era un error o una característica de que los soldados de Heisenberg fueran bombas andantes. A su lado, Chris se enderezó el casco y luego habló por la línea de comunicaciones. «Magneto, me recibe, habla Alfa. Necesito un informe de situación de tu parte y algo de información. Estoy viendo muchas peleas y muchas inundaciones. ¿Cuál es la mejor ruta hasta el lugar de la ceremonia? Cambio». La estática llegó por la frecuencia compartida, luego la voz de Heisenberg burbujeó. «Te escucho alto y claro, Alfa». Oh, sonríe para la cámara, Ethan. Muy suave, bebiendo toda esa agua de inundación junto al pozo. «Espero que Chris tenga algo para la disentería en ese botiquín suyo. Vete a la mierda». Ethan puso los ojos en blanco, pero ya empezó a escanear el cielo matutino apagado en busca de un dran. Se rindió tras 2 segundos, decidiendo vigilar la aldea en busca de más arqueros. Por si acaso, Chris gruñó, un sonido tan crudo que, por un momento, Ethan tuvo que recordar que Chris Redfield era capaz de fatigarse. «Concéntrate, Magneto. Estamos hasta el cuello de inundaciones y licántropos. ¿Cuál es el mejor camino? Preferiblemente uno en el que tus bats puedan cubrirnos». «Vale, agárrate los pantalones cortos». Se oyó un leve estrépito, luego el estruendo de los disparos y más giros mecánicos. Parecía que estaba en algún lugar de este lío, y no encerrado en la fábrica. «El acceso norte está inundado, pero ya lo sabes. El sur es disputado. East es un desastre. West es un desastre, Carl», gruñó Chris. «Algo útil, por favor». Un gruñido al otro lado de la línea, luego la voz de Heisenberg volvió a sonar. «¿Ves la iglesia? La parroquia, no la capilla de Miranda cerca del castillo». Ethan, Chris y John miraban hacia el pueblo en ruinas abajo. La pequeña iglesia era fácil de identificar, con las puertas caídas y el cementerio inundado debajo. «Lo tenemos vigilado», respondió Chris. «Si puedes llegar a la iglesia, puedes ir al lugar de la ceremonia desde allí. El tramo más profundo que cruzar debería ser el campo al este. Revisa el silo de grano rojo, ese es tu marcador». Un crujido de estática, y Heisenberg continuó. «Desde allí, debería ser una subida cuesta arriba, luego una bajada algo empinada hasta el lugar de la ceremonia. Todo lo demás está inundado, Chris. Eso es lo mejor que tenemos». Ethan le lanzó a Chris una mirada de reojo. Ya estaba trazando el camino desde la iglesia y luego corriendo de vuelta desde su posición actual. Chris la sacó con la mano y dijo: «Vamos a atravesar la plaza del pueblo, pasar el cementerio y llegar a la iglesia. ¿Tienes refuerzos de sobra?» «Tengo una tropa vigilando el perímetro de la iglesia. Un ritmo. Estoy recogiendo unas mochilas que Miranda envió desde el sur. Después de eso, me conecto en el sitio de la ceremonia, Chris. Recuerda el trato». «¿Recuerdas el trato?»,
siseó Chris de vuelta, mostrando los dientes al pueblo. Haz tu parte y tendrás tu oportunidad. La estática persistía, más larga esta vez. Entonces, Heisenberg interrumpió claramente, vale, será mejor que te des prisa. No queremos acabar siendo licántropos si resulta que Miranda tiene más raros reservados de los que pensábamos. Cambio y corto. El silencio fue un breve latigazo. Ethan se tomó un momento para cambiar su revista por una nueva mientras miraba a Chris. ¿Qué trato, Chris? ¿De dónde coño se va a salir de esta? Chris negó con la cabeza y se apartó de la chimenea, una mano golpeando sus pantalones mojados para quitárselos. Solo consiguió lanzar gotas frías al aire de la mañana. Quiere igualar el terreno de juego contra Miranda personalmente. Ya veremos ese puente cuando lleguemos. Por ahora, nos movemos. El M4 que presionaba el hombro de Cassandre pateaba con cada apretón del Getilo, su mano izquierda aferrada sobre la barandilla color beige. Los licántropos habían pasado el último minuto entrando por el tragaluz de la biblioteca y ahora sus cadáveres formaban un montón en la puerta del taller. Cassandre les dejó la pelea, moviendo el selector con el pulgar, alternando entre ráfagas de 3 disparos y semiautomáticas, yendo a pechos y cuellos cuando podía. No se molestó en contar sus disparos. Tenía 5 cargadores más cargados en su cofre, y había lanzado bolsas de repuesto con cargadores y armas por el camino cuando salió del arsenal antes. Bella se dejó caer a su lado, su jersey se había vuelto carmesí desde beige tras quedar atrapada en demasiadas salpicaduras arteriales. El cuchillo en su mano temblaba, pero se mantuvo firme, plantando una mano en la espalda de Cassandre. Cass, gritó por encima del fuego. Yo los detendré. Ve a ver a Danny, a ver si ha encontrado a las criadas. Cassandre disparó otra ráfaga a un licántropo que saltó por la puerta antes de cambiar a un cargador nuevo. Se estrelló de cara con fuerza, deslizándose por el suelo ensangrentado. Cassandre se giró, moviendo una vez los vaqueros de Bella con el dorso de la mano. Ten cuidado, lo haré, vamos. Bella asintió con la barbilla. Cassandre abrió el pasadizo oculto con el hombro mientras otro licántropo se hacía audible detrás de ella, solo para ser interrumpido por el gruñido de Bella y el crujido de huesos. Cassandre cruzó hacia el estrecho espacio detrás de la pared, su luz montada en el raíl cortando una franja LED azul pálido a través de la oscuridad. Irina estaba al pie de la escalera, con los brazos extendidos hacia la segunda doncella, Olga, que descendía lentamente. Su piel hormigueaba por el frío, las moscas zumbaban silenciosamente incómodas. Combinaba con el olor de algo más desagradable que la sangre y la pólvora que había dejado a su paso. No había Tetiane, ni Daniela en el pasadizo oculto, y un olor a esa hedora podredumbre que venía de arriba. Algo iba mal en el desván. Cassandre se lanzó hacia adelante, lanzando el M4 y lanzándolo hacia su espalda mientras gritaba, muévete, muévete, dámela. Irina solo tuvo tiempo de esquivar, esquivando por poco el codo de Cassandre mientras ella apoyaba una bota en el peldaño más bajo y alcanzaba a Olga. La arrancó, con precisión, pero no con suavidad, de la escalera, sujetándola por las quederes y plantándola en el suelo crujiente. No hay tiempo para disculpas, Cassandre simplemente sostuvo sus miradas y siseó, Bella está justo fuera, espera aquí. Se giró, agarrando la escalera y subiendo mientras grandes y pesados pasos sacudían el suelo de arriba, y el ruido y caída de los muebles se hacía audible. Cassandre se impulsó por la escotilla abierta mientras el sabor caliente y cobrizo de la sangre licántropa le golpeaba las fosas nasales. El frío empeoró, 1000 martillos golpeando sus articulaciones y vibrando en sus huesos. Su rostro y manos le hormigueaban de entumecimiento, pero su vacilación se transformó en acero y propósito. Daniela, tambaleándose contra la sangre fresca de un cadáver licántropo, bloqueando físicamente a Tetiane, de espaldas, frente al barcolac descontrolado, abriéndose paso con una excavadora entre los escombros del desván. Madera, cristal y muebles viejos rebotaban en el barcolac mientras atravesaba una viga baja como si nada, yendo directo hacia Daniela y Tetiane. Cassandre apenas tuvo tiempo de asimilarlo. Más grande y enfadado que los licántropos normales, su pelaje manchado de hielo, erizado con cada respiración temblorosa que tomaba, y Daniela estaba allí, con los brazos abiertos detrás de ella, retrocediendo lentamente hacia Tetiane. Cassandre salió disparada, M4 se echó al hombro mientras su otra mano buscaba primero a Tetiane. Tania, baja por la escalera, corre, gritó, captando el sobresalto de Daniela antes de agarrarla a ella, y espetó, baja, Dani. Eso descongeló a Daniela de su breve congelación.
Se giró de golpe, con los ojos muy abiertos fijándose en Cassandre una vez antes de casi abalanzarse sobre Tatiana, pasando un brazo por su cintura para buscar la escotilla abierta. Cassandre soltó el fuego, estallando ráfagas de 3 balas en sucesión, el retroceso mordiéndole el hombro congelado. La primera ráfaga desgarró la mandíbula del Barcolac, soltando la articulación, y las descargas siguientes salpicaron su pecho. Perdió el equilibrio en la aproximación, pero no la velocidad. Tronó hacia adelante, más violento, más rabioso que antes, baba y sangre esparciendo el suelo. Una mirada atrás, los pelirrojos de Daniela y Tatiana desaparecieron por la escalera que Cassandre cargó. Barcolazzi no eran una amenaza nueva. En su día, Victoria, junto a Boris y Michele, aprendieron rápidamente que sus Mountain tenían el poder de fuego, pero carecían de volumen. Las subfusiles Papasa tenían el volumen, pero carecían de potencia de fuego. Pero el volumen destacaba por hacer sangrar los Barcolazzi. El problema era hacer que sangraran lo suficientemente rápido como para evitar que destrozaran a quienes te importaban. Por suerte, la M4 estaba varios escalones por encima de la Papasa, aunque las balas no eran tan grandes como la 7,62 endémica de la región. Eso era culpa suya por liberarlo del stock del Duque años atrás, porque se sentía exótico y moderno, y había acumulado la mayor cantidad de munición para él. Cassandre apretó el Getilo, manteniéndose entre la bestia y la escotilla, manteniéndose firme y dejando que el rifle hablara. Cuando atravesó la última caja y enrolló sus patas, solo entonces Cassandre se lanzó hacia adelante mientras se elevaba alto. Otra viga de madera se astilló con un estruendo cuando el Barcolac aterrizó con fuerza, agrietando las lamas de madera sobre las que había estado de pie. Cassandre se giró de lado, luego se puso de pie, girando el rifle de lado y expulsando el cargador justo como hizo Iten en el campo de tiro. Clavó un cargador nuevo, lo golpeó una vez y luego golpeó el pestillo para cargar una bala. No había tiempo para la delicadeza con el frío mordiendo sus manos hasta los huesos. Con la espalda vuelta, Cassandre se agachó y se concentró en la piel, con la mejilla soldada al culo. El destello del cañón iluminó la oscuridad, 5.56 desgarrando su gruesa piel, destrozándose y fragmentándose dentro de su carne tal y como estaba diseñado. Pateó y pateó en su hombro, y nuevas heridas se abrieron en la espalda del Barcolac, luego en las patas, atención extra en las piernas con la última explosión, para intentar alcanzar la arteria femoral. La bestia soltó un aullido agudo, apoyándose en la pared mientras que Cassandre dejaba caer otro cargador vacío. Se impulsó, dejando una huella de mano ensangrentada en la pared, girándose. En cuanto Cassandre recargó y vio su rostro en sus ópticas, disparó de nuevo. Su cabeza se estremeció, la carne de su ojo se licuó, las balas iluminaron el aire mientras al menos una bala rebotaba en su pómulo. El rostro destrozado del Barcolac se contorsionó, los labios caídos dejando ver colmillos rotos, un ojo aún palpitando con furioso odio a través de la niebla de la sangre. Por un segundo, Cassandre se preguntó si Miranda estaría manipulando a este Barcolac en particular. Retrocedió, apartando la mirada de la bestia solo para no tropezar con nada mientras vaciaba el resto de su revista en el centro del Barcolac. En un último ataque salvaje, se lanzó hacia ella, y Cassandre dejó caer el rifle sobre su cabestrillo, alcanzando su cadera. Sacó el revólver Wolfsbane, incluso a través de los tapones para los oídos apresurados, sus orejeras carecían de pilas, ya que no esperaba un asedio. La bala Magnum explotó con una violencia que podría hacer temblar a Dios. Su muñeca se echó hacia atrás, el codo sacudió, el destello del cañón momentáneamente cegador. La cabeza del Barcolac se sacudió, el impacto sacando su ojo restante de su cráneo fragmentado. Tropezó, desplomándose sobre sus brazos, el cerebro y la cartilaje de su cabeza partida temblando bajo la tenue luz. La criatura tambaleó, y Cassandre cicló la acción, apuntando el hocico a su cabeza. Por un segundo, pensando que Miranda escuchaba, Cassandre contempló escupir a Lou como «me recuerdas» a la criatura, y luego se odió enseguida por el melodrama. El Barcolac se quedó inmóvil entonces, y Cassandre finalmente soltó un suspiro. Ella pasó por encima del cadáver, volvió a su rifle y dejó caer el cargador vacío, dejándolo rebotar en el cuerpo inerte del Barcolac. Metió el siguiente de golpe, ya quedaba un cargador, y volvió a la escalera, gritando al agujero, «Tanie, Tanie». La voz de Daniela respondió, temblorosa pero segura, «Estamos aquí, casi». Se unió al sonido amortiguado de otro de los gritos guturales de Bella, y el acero mordiendo la carne. «No hay tiempo para alivios». Cassandre se encorvó,
deslizándose por la escotilla, apretando los dientes contra el frío punzante. Al caer en el pasadizo, encontró que estaba especialmente lleno, con 3 criadas y 2 mujeres bicho compartiendo el aire. Echó a cada mujer una mirada rápida de arriba abajo. Olga, aún sujetándose las costillas. Irina, temblando lo suficiente como para castañar los dientes, pero aún sosteniendo a Olga erguida. Tatiane, con la vena palpitando en la sien, rostro pétreo, incluso cuando estaba aterrorizada. Daniela, acurrucada hacia adentro y el corazón de Cassandre se detuvo. «Dani», preguntó Cassandre, llevando la mano al desgarro de la manga de Daniela. La tela apenas se sostenía en el bíceps, y la piel debajo estaba cubierta por esa escarcha tenue, los insectos agrupados en una corteza dura, el patrón coherente con un golpe de garras. Peor aún era la herida en el vientre, la tela rasgada, la piel debajo espantosamente pálida. El rostro de Daniela estaba impasible, la boca tensa, sin emitir ningún sonido, pero el temblor en su barbilla era algo que Cassandre conocía bien. Cassandre la sujetó de la muñeca, mirándola a los ojos. Bajó la voz, aunque en ese momento su pecho ardía con la furiosa necesidad de partir en 2 a todos los secuaces de Miranda. «Pronto te llevaremos al campo de tiro, vale, cariño. Espera, Bella y yo nos encargaremos de ti». Miró a las donceles, todas pegadas y temblorosas como una manada asustada. «Todos vosotros», prometió Cassandre. No dejó que el momento se prolongara. Cassandre se dirigió hacia la puerta oculta del taller. «Tenemos que movernos. Quédate detrás de mí». Su bota se clavó en la madera y la puerta se abrió de golpe. Bella estaba en el centro del taller, con el pecho agitado, aún más ensangrentado ahora que antes. Su hoja se enganchó en la mandíbula de un licántropo y su otra mano se clavó en las cuencas de sus ojos. Se giró para observar la entrada de Cassandre en la habitación y separó sin ceremonias la mandíbula del licántropo de su cráneo con un tirón. Bella lanzó la mandíbula al montón de cadáveres a sus pies, y Cassandre, por un instante, recordó que Strigoi Cablaye seguía siendo parte de su hermana. El resto de la habitación era un desastre de muebles volcados y licántropos en varios estados de desmembramiento, la sangre acumulándose en el suelo, un contraste caliente con el aire frío que entraba por las ventanas rotas. La bota de Cassandre salpicó un charco carmesí mientras llamaba, «Dani está herida», y hacía un gesto al grupo detrás de ella para que se acercara. Bella parpadeó. Sus ojos se doblegaron de tamaño mientras Daniela entraba en la habitación, con un brazo sujeto a su jersey roto. Estuvo al lado de su hermana en 2 pasos, la bolsa de cuero en su hombro balanceándose y cayendo sobre su cadera cuando se detuvo en seco. Cassandre tomó posición, rifle listo para que más licántropos se colaran por la puerta o por las ventanas de arriba. Apenas vio a Bella maldecir en voz baja, y a Daniela reprimiendo un gemido, la tela moviéndose mientras revisaban sus heridas. «Tengo que calentarte», murmuró Bella, abriendo la cremallera de su bolsa, «o las moscas no se despertarán». Una pausa, y Cassandre distinguió el rasgón de un paquete de papel de aluminio. «Hierro, proteína, sangre, luego le daremos algo con que trabajar al enjambre. Por ahora». La atención de Cassandre se dirigió rápidamente a la entrada mientras movimientos erráticos golpeaban la alfombra del pasillo. Siguió los pasos hasta que las figuras irrumpieron en la sala, saltando sobre las estanterías de sus compañeros licántropos caídos. Cassandre siguió disparando, cambiando de objetivo en cuanto el anterior se desplomó para unirse a los muertos. Una manada entera de 6 cargó a la defensiva, solo para que ella los derribara, iluminando la habitación con su destello de cañón. «Listos para movernos», anunció Bella en cuanto Cassandre expulsó la revista con un movimiento rápido. Cargaba su último cargador, mirando hacia atrás y pulsando el pestilo. Daniela se enderezó un poco, con vendas en el brazo y asomándose por debajo de su jersey rasgado alrededor del abdomen. Bella añadió, «Envolví esos calentadores de bolsillo de ítem sobre las heridas. Debería ayudar hasta que lleguemos al campo de tiro». Cassandre solo asintió, viendo a Daniela curada por ahora. Los guió hacia adelante, pasando por encima de los muertos rotos y los bronces gastados. Daniela y las criadas ocupaban el centro del grupo, mientras Bella vigilaba la retaguardia una vez más. Acomodando la M4 cerca, apartó la pequeña pila de licántropos asquerosos y flojos para despejar el camino. Avanzaron a toda velocidad por el pasillo, Cassandre registrando cada extremidad que se movía proyectando sombras contra la luz de su pistola. Pero nada sobrevivió, así que los llevó por el embudo de muerte, deteniéndose solo para comprobar cómo estaban el grupo, sus bailarinas resbalando en la sangre.
Cassandre pateó la puerta que conectaba la antesala con el pasillo del segundo piso. Revisó ambos lados, despejados, y luego siguió hacia la gran escalera que conducía al vestíbulo principal. Ahora el tramo de casa hasta el comedor y el acceso a las mazmorras. Las botas de Bella golpearon hacia atrás, los movimientos más ligeros de las donceles salpicando su audición mientras se esforzaba por pasar los tapones para los oídos. La respiración ronca de Daniela la distraía más que nada, y Cassandre forzó su atención hacia adelante, dejando a Bella para que pudiera manejar las amenazas. Llegaron al salón principal, bajaron la escalera de caracol, hasta donde habían abierto un camino mientras perseguían a Daniela. En el momento en que sus botas tocaron el gran mármol salpicado de sangre, una puerta se abrió de golpe, bajando las escaleras hacia el salón de los cuatro, que conducía a la capilla, y la siguiente manada ya cargaba a cuatro patas, siguiendo los rastros de sangre que Bella y ella habían dejado. Gritaban en un coro, sus aullidos amplificados por los pasillos cavernosos. Cassandre redujo el paso, apoyando el rifle en el hombro mientras disparaba. Más gruñidos, arriba, esta vez, y Cassandre giró la cabeza hacia las ventanas rotas. Maldita sea. Se giró, M4 señaló hacia arriba, y Cassandre solo logró soltar un estallido cuando los licántropos saltaron por las ventanas. Los licántropos aterrizaron sobre patas elásticas, saltando para lanzarse, solo para que Cassandre soltara los últimos disparos controlados de su arma y los hizo caer. Bella. Cassandre ladró, dejando el resto sin decir, protege a la manada. Cassandre descolgó el rifle mientras acortaba la corta distancia hasta los bustos de mármol y las plantas en maceta, el intento de mi madre de decorar interiores, y se detuvo junto al alto y decorativo jarrón. Cassandre lo destrozó con la culata de su rifle vacío. Se astilló y agrietó al instante, el estruendo resonando en las paredes al revelar la escopeta semiautomática Vinelli que había escondido y la bandolera de cartuchos que la acompañaba. El rifle cayó al suelo y Cassandre se lanzó la correa sobre los hombros junto con la bandolera. Se giró, cargando el arma justo a tiempo para ver a Bella desgarrar un licántropo de oreja a oreja con su cuchillo, pateándolo hacia la horda de hombres lobo que cargaban. Cassandre quitó el seguro y aterrizó junto al hombro de Bella mientras gritaba a las criadas atrás. «Tapaos los oídos. No hay que esperar a que se reconozca». No mientras los licántropos llegaban al último peldaño. El primer disparo borró la cabeza del licántropo líder en una lluvia de huesos y sangre, su cuerpo plegándose en el mármol a mitad del salto. El retroceso le golpeó el hombro frío con un zumbido justo que pudo haber matado a una docena de sus moscas quejumbrosas al impactar. Lo ignoró, apretando los dientes ante el dolor creciente al ver la siguiente. A esta distancia, a este ritmo, cada apretón del Getilo era la muerte. Perdigones abrieron agujeros en carne y hueso, lanzándolos hacia sus compañeros de manada. Ahora le temblaban las manos, una mezcla de adrenalina y dolor por el frío le gelaba la sangre en las venas. La precisión era secundaria por lo cerca que estaban. Apunta, aprieta el Getilo, elimina las amenazas. El único objetivo, proteger a su familia. Más pasos cargados, de nuevo el tejado, y Cassandre levantó la vista mientras tenía unos segundos libres. Dos licántropos se desprendieron de las altas ventanas, y Cassandre giró, apretando el Getilo. El primero recibió el perdigón justo en el pecho, girando en el aire y estrellándose contra el suelo con un crujido que hizo astillar huesos. El segundo, Cassandre falló, y se enganchó a la lámpara de araña sobre el salón como el peor número circense del mundo. Cassandre cambió su puntería, fijando el pecho peludo del feo bruto mientras la lámpara de araña se balanceaba. La línea se rompió. Cassandre se movía antes de poder pensar, medio transformada en el enjambre, las moscas hibernando congelándose, muriendo y desmoronándose en el mármol mientras ella abría los brazos buscando a quien estuviera más cerca, Daniela e Irina. Solo vio un mechón de pelo rojo cuando Tatiana agarró el brazo de Olga por la muñeca, apartándola del camino del cristal, bronce y licántropo que se rompían. Cassandre aterrizó de rodillas, protegiendo a Irina y Daniela, su cuerpo gritando por el sacrificio del enjambre ante el frío. El metal y el cristal explotaron por todas partes, lanzando fragmentos en todas direcciones y aplastando el licántropo contra el suelo. Cassandre procesó el estado de Irina y Daniela temblorosa, intacta, sin nuevas heridas que se deslizaban por ellas, lamentando la exposición directa del enjambre aunque fuera medio segundo. Su cuerpo solo tenía tantas moscas para sacrificar al frío, y tenía que hacer que cada morf, cada retroceso en su hombro contara. Apretó su agarre sobre el Vinelli, mirando a todos los demás. Bella se levantó después de haberse lanzado a cubrirse. Olga,
sujetándose las costillas, con los rasgos afilados tensos en una mueca. Tetiane, una larga varilla dentada de latón le atravesó el muslo. La última vez que Iten estuvo tan mojado, frío y miserable debió de ser Dulbey. Pero Iten no tenía tiempo para pensar en Dulbey. Solo tuvo tiempo de gritar que te jodan a los necrófagos con alas de murciélago que se lanzaban desde el cielo. El PKM de John, un bípode montado en un puesto de mercado medio podrido, escupió plomo a un grupo de licántropos corriendo. Al lado de Iten, Chris dejó su rifle colgado en su cabestrillo mientras tiraba del pasador de una granada. Iten esperó hasta que el Samak se acercó lo suficiente como para contar sus dientes podridos, entonces soltó el AK, una explosión controlada y deliberada, aprovechando el retroceso que lo salpicaba desde el pecho hasta el cuello. Se preparó, y el cadáver alado chocó contra él, lanzándolo al agua de la piada del pueblo, que le llegaba hasta los muslos. Se encogió de hombros del cadáver, más ligero que un licántropo, escupiendo la nieve derretida y el mantillo, ahogándose una vez, palmeando el frasco, intacto, por reflejo. La explosión de la granada de Chris se propagó hacia afuera, y Iten atrapó a un gigante que llevaba un Geroud, un puto Geroud de verdad, tambaleándose. Él y Chris no le dieron tiempo para recuperarse de la sobrepresión de la granada ni de la metralla que brotaba sangre fresca. Encendieron al gigante, con trazas chisporroteando y reflejándose en el agua. En el momento en que se estrelló, provocó una ola de suciedad que casi derriba a Iten. Chris lo atrapó por detrás, giró la cabeza hacia John y ladró, sigue andando. El cementerio no está lejos. ROG, John reconoció, doblando el bípode con un chasquido y abriéndose paso para reagruparse. Iten pensó que el camino a esa casa cuesta arriba con los arqueros había sido malo, con sus calcetines convirtiéndose en esponjas asquerosas. Estar empapado hasta los calzoncillos literalmente en agua helada casi le hacía echar de menos. Todo su cuerpo temblaba, el frío le azotaba cada vez que el viento soplaba por la calle principal, pero mantuvo el AK en alto, observando los tejados de paja y los callejones más poco profundos. Cada respiración le picaba por dentro de la boca. Si se detuvieran, sabía que se quedaría paralizado en el sitio. Las puertas del cementerio estaban cerradas, lo que, para temor de Iten, significaba que dejaban de moverse. Se colocó, con la espalda contra la piedra, mientras Chris hacía lo mismo, sus rifles extendiéndose. John se descolgó la mochila, sacudiéndose una vez los vaqueros empapados. Se movió rápido, pasando sin decir palabra a Iten y Chris dos cargadores AK de repuesto antes de sacar una palanca. Solo murmuró, entrando, antes de apoyar su peso en la herramienta, la bota clavándose en el acero. 1, 2, luego 3 intentos, y el bloqueo se dio de golpe. John empujó las puertas y Chris fue el primero en entrar, seguido de cerca por Iten. El chapoteo del agua disminuía con cada paso, enviándolos a un terreno más alto que la plaza del pueblo. Aquí, el cementerio inundado estaba hasta las espinillas, con lápidas que sobresalían como juncos de piedra. Siguieron adelante, saltando vallas y chapoteando alrededor de lápidas. Cuanto más se acercaban a la iglesia, más fuerte era el sonido de la pelea, el chasquido de los disparos automáticos, el zumbido de la maquinaria y los aullidos monstruosos. El hecho de que no encontraran resistencia en el propio cementerio no le convencía a Iten. O bien gritaba emboscada, o las tropas de Heisenberg estaban haciendo su trabajo, lo cual era inquietante a su manera. Solo pausó el escaneo constante, árboles retorcidos, tumbas inundadas, cielos nublados pero despejados, para mirar a Chris. La tensión en los hombros de Chris no había desaparecido desde que Iten le había dado un puñetazo en la cara, pero su paso era constante y seguro, sin duda en su cuerpo mientras vigilaba las amenazas. Así que Iten siguió su ejemplo hasta que el camino del cementerio dobló una curva, sacándoles del agua de la inundación y llevándolos al terreno de la iglesia. Fue, por decirlo suavemente, un desastre. Lo que debería haber sido un trozo de tierra tranquila y consagrada, rodeado por una valla de hierro y una reunión de devotos, ahora era su propio círculo infernal. Más de una docena de motores de soldaten funcionaban a toda velocidad, el dron casi superando los ladridos y aullidos de los licántropos en enjambre. Un soldado en lo alto de un retrete giraba de lado a lado, la MG-42 fusionada a su brazo disparando balas a cualquier cosa remotamente con forma de lobo. Los licántropos cargaban sobre la tierra húmeda desde el otro lado del terreno, sin preocuparse por la autopreservación, como si cada uno solo existiera para proteger al siguiente, esperando que uno pudiera atacar a los bats de Heisenberg. El cerebro de Iten se negaba a creer que este valle pudiera volverse más surrealista,
pero ahí estaba, cyborgs no muertos contra hombres lobo mutantes, y ya ni siquiera estaba seguro de a dónde demonios debían ir desde aquí. Su equipo se agachó primero, cubriéndose junto a la estatua de un ángel cuyas alas aún no habían sido arrancadas. Ethan volvió a mirar a Chris, cuyos dedos se movían nerviosos sobre el guardamontador de su rifle. Era como si no pudiera decidir si atacar o intentar ir directo a que había dicho Heisenberg. ¿Los campos? Campos que probablemente estaban más inundados, para poder caminar hasta el lugar de la ceremonia. Maravilloso. Chris preferiría guardar munición para Miranda, seguro. Pero en la práctica, no había forma segura de pasar una zona de guerra, no cuando a menos de 1,5 metros, un soldado taladraba el esternón de un licántropo y producía un sonido como si alguien hubiera embestido un desbrozador en un filete medio congelado. Ethan dirigió la mirada hacia la iglesia misma, sus viejas cimientos de piedra y vigas gastadas manteniendo el techo elevado sobre la chusma. Las puertas principales estaban cerradas, y no se podía saber qué había dentro, así que miró al fondo, buscando un camino lateral o algo así, pero cada metro cuadrado del terreno era un campo de batalla continuo. No hay alternativa, gruñó Chris, moviendo la cabeza ante el enfrentamiento en curso. Abrimos paso. En cuanto tengamos una oportunidad, la aprovechamos. Campos de tiro superpuestos. Elige objetivos prioritarios y un aullido cortó el aire, más fuerte y salvaje que los licántropos que acababan de abatir. A Ethan le llevó un segundo entero darse cuenta de que la forma rompía el extremo opuesto del terreno de la iglesia. Un titán más grande que Uria, con una máscara de lobo de acero cubriéndole los ojos y protuberancias filamentosas como tentáculos que se retuercen sobre su enorme espalda. El suelo temblaba con cada zancada y, en su mano, sostenía una enorme masa con pinchos. En el otro largas cadenas oxidadas atadas a un barcolac. La bestia con correa era más grande, más cruel que el barcolac del pozo, o cualquier otro que Ethan hubiera visto antes. Peor aún, esta estaba cubierta de láminas metálicas, la armadura protegía sus constantes. Los licántropos y el soldaten no les prestaron atención, los hombres lobos se movían entre las piernas de los recién llegados para rodear a los bats. El barcolac se erguió sobre las patas traseras, con las mandíbulas chasqueadas, ojos salvajes de deleite animal ante la carnicería que le esperaba. El titán se quitó las enormes cadenas, el impacto levantando barro y nieve, haciendo que los dientes de Ethan tiñenen. Entonces el alfa barcolac, no había otra forma de describirlo, se agachó, piernas enrolladas, listo para atacar, cada trozo de armadura metálica arrancado del cuerpo del alfa en un solo borrón, las sábanas girando como frisbees a lo lejos, revelando la piel de la criatura, roja y moteada, salpicada de pelaje blanco y áspero y parcheado. Una punta metálica atravesó la caja torácica del alfa a velocidad terminal. Rugió, perdiendo el equilibrio y atrapándose en un brazo largo y musculoso. Parte de sus costillas se abrieron por la fuerza del impacto, sangre oscura brotando de su costado mientras el suelo temblaba de nuevo, enviando una vibración baja a través de los huesos de Ethan. Un gemido sísmico y estruendoso se mezcló con el siseo de la maquinaria, y entonces el culpable se reveló, aterrizando en el barro y clavando un gran puño, clavado en metal, en la cara del titán, sacudiendo el equilibrio. Era un soldado, pero no como los demás. Superaba fácilmente los 3 metros de altura, solo empequeñecido por el titán al que acababa de lanzar un puñetazo al que le había dado un puñetazo. Un auricular pitando conectado a su cabeza, una nube de barba crecida eclipsando el resto de su rostro expuesto, cayendo hasta el esternón. La figura llevaba un abrigo largo y sobredimensionado, su torso musculoso protegido por un mosaico de acero soldado, detrás del cual un resplandor rojo ominoso latía como un corazón mecánico. Joder, ese era Uria. Boris. No dio tiempo a pausas dramáticas, no había oportunidad para que el gigante rival se recalibrara. Cuando Uria entró completamente a la vista sin que la iglesia ocultara las líneas de visión, y tendió el hache en su otra mano, el mismo enorme y maldito hache de batalla con la que Uria había intentado partir a Ethan en dos antes de que le disparara la cara al gigante con una escopeta. Chris ladró tan fuerte que Ethan casi se estremeció. Apoya a Koenig. Eliminar a los grandes para que podamos abrirnos paso. El Ethan de Dulvey, que se entabló en un duelo de motosierras con Jack Baker, nunca habría soñado con esta pesadilla entre carnívoros y cibernéticos. Pero podía destilar el momento según la orden que Chris ordenó para apoyar a Koenig. Recibido. Ethan desvió su atención de los licántropos y del soldaten con teladros y ametralladoras, apuntando al AK contra el titán, que ahora bloqueaba el hache de Koenig en el eje con su propia masa.
Las balas del rifle se clavaron en el torso del gigante más grande, y este ni siquiera se inmutó. Solo cuando los orejeras de Ethan apagaron el fuego de ametralladora de John el coloso se giró hacia ellos, mostrando los dientes. Sus enormes brazos permanecieron donde estaban, sujetando la masa con dos manos, en un punto muerto con Koenig, pero soltó un horrible bramido y el alfa se enderezó a cuatro patas, con un poste metálico de valla aún sobresaliendo de su flanco. Entrando, John rugió por encima del chirrido de su ametralladora, girando sobre el bípode posado sobre el regazo del ángel de piedra. Ethan cambió de objetivo mientras el alfa se lanzaba a toda velocidad, derribando licántropos y soldaten por igual, con malicia en los ojos, cadenas oxidadas azotando el suelo a su paso. Apoyó el AK mientras el monstruo recorría el terreno a toda velocidad, el retroceso golpeando su hombro hasta que se le entumeció. Las ráfagas de 7,62 se clavaron en el alfa, cosiendo una línea desde la pierna hasta la cabeza y el collar, pero aún así cargaba, las balas sin lograr penetrar su monstruosamente gruesa piel. Un último salto de brincadra, y luego sus músculos se abultaron bajo la piel rosada, preparándose para saltar. «Dispersos», gritó Chris, apartándose de la estatua. John apartó su bípode de un golpe, agarrando a Ethan por la parte trasera del chaleco. Se lanzaron en picado a centímetros de margen mientras la estatua del ángel explotaba en una lluvia de piedra bajo el peso del alfa. Ethan cayó con fuerza al suelo, el plato clavándose en su pecho, su propio AK le golpeó en la cara al descansar. Se incorporó de rodillas y una mano, escupiendo lodo, haciendo una mueca ante el rifle cubierto de barro. El gruñido salvaje detrás de él hizo que Ethan se levantara de un súpeto, rebotando en una valla de hierro, girándose justo a tiempo para evitar un par de garras enormes que le arrasaban donde había estado su cabeza. Las uñas del alfa chisporrotearon contra el hierro, apoyando una pierna en los restos de la estatua, la mandíbula chasqueando en su dirección. Corrió, no porque fuera un cobarde, aunque, por supuesto, era jodidamente aterrador, sino porque la casa Baker le enseñó que si no dejaba de moverse, estaba muerto, y la doctrina del escuadrón Novo Sabueso era en gran medida la misma. Con lo abiertos que estaban los terrenos de la iglesia, se vio obligado a abrirse paso a codos entre la multitud solo para crear distancia, esquivando un taladro giratorio, con una bota enganchada una vez en el tobillo de un licántropo. Ethan solo se giró cuando el alfa jadeaba y su saliva en la nuca se alejaba. Su espalda chocó contra la pared de la iglesia, acá subiendo, apretando el getilo mientras el alfa pasaba a golpes entre amigos y enemigos. El barro salpicaba del cerrojo con cada carcasa expulsada, y el alfa se acercaba a distancia de balanceo solo para que una mancha oscura y gigantesca chocara contra su costado, haciéndolos rodar en la nieve sucia. Koenig yacía extendido sobre el alfa, los dos formando un pequeño cráter donde había estado la estatua. Al otro lado del recinto de la iglesia, el coloso rugió, cambiando su masa a una mano, doblando las rodillas. Todo el cuerpo de Ethan se estremeció de temor mientras la bestia saltaba al aire, con el arma en el aire. Impactó contra la tierra, la onda expansiva recorrió las piernas de Ethan y lo derribó al suelo. Vio cómo la masa se estrellaba, solo para que la mano de acero de Koenig la atrapara en el mango. La mano más pequeña y carnosa de Koenig tenía al alfa inmovilizado por la garganta, aplastándolo entre los escombros en una lucha imposible. Desde otro lugar de la lucha, trazadores iluminaron el aire, golpeando al gigante imponente, así que Ethan siguió su ejemplo, empujándose de nuevo para ponerse en pie. Comprobó el frasco intacto y luego preparó el fusil y empezó a disparar. El fuego de apoyo le dio a Koenig la oportunidad de soltar la garganta del alfa y golpear al titán de lleno en las costillas. Se estremeció, lo justo para que Koenig pudiera arrancar la masa, donde giró, estrellándose contra el Soldat que estaba sobre el retrete exterior. Ahora desarmado, el titán agarró a Koenig con ambas manos, sus pies clavándose en el barro, sin encontrar apoyo, y joder que estaba intentando un maldito suplex. La física y el peso parecían limitar sus opciones, así que en su lugar, el gigante loco agarró a Koenig y lo giró una vez, dos, dejando que la fuerza centrífuga hiciera el trabajo y liberara al alfa. Joder, Ethan chilló cuando el gigante lanzó a Koenig en su dirección, justo contra la pared de la iglesia. Por enésima vez esa mañana, Ethan se lanzó en picado cuando el bulto de Koenig chocó contra la pared de la iglesia con la fuerza de una bomba.
Ladrillos rotos y astillas de madera llenaron el aire, el impacto tan fuerte que sus orejeras lo apagaron electrónicamente. Su casco le ahorró la mayor parte del daño, aunque sus dientes chocaban por los escombros que golpeaban contra él. Percibió un calor vago y húmedo en su brazo, pero mientras Chris en algún lugar a la izquierda gritaba, «Muévete», y veía que sus dedos seguían funcionando, Ethan ignoró la sensación. Al ver las balas del PKM abatiendo licántropos que seguían arrasando desde el extremo opuesto, echó un vistazo a la iglesia en ruinas. Koenig se despegó de un montón de bancos destrozados, con los labios quebrados bajo la barba en una expresión de furia biomecánica. Un agudo y acentuado siseo de «Skeise» atravesó el estruendo de